Mañana comienza el segundo semestre del año escolar en casi todas las regiones del país. Con esto, la rutina de las vacaciones termina y los estudiantes deben volver al ritmo académico. ¿Cómo pueden abordar esto tanto los niños como los padres? Para profundizar sobre este tema ya está en contacto con nosotros Susana Sarabia. Ella es psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Universidad de los Andes. Vamos a conversar de este tema que, bueno, afecta en muchas ocasiones a los niños y les da casi un relajo a algunos padres. ¿Cómo está, Susana? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, partamos por la afectación o este cambio de ritmo en los niños que durante las vacaciones de invierno probablemente estuvieron durmiéndose un poquito más tarde, haciendo otras cosas, más expuestos de pronto a otro ritmo, tienen que volver a dormirse temprano. ¿Cómo hay que hacerlo para que los padres no sufran, pero tampoco ellos cuando tengan que volver a clase? Sí, no cabe duda que el ingreso a clases es un cambio importante tanto para los niños como para los padres con respecto a la estructura. Y claro, ahora nuestra gran misión es poder recuperar las rutinas y los horarios. Uno ya sugiere que desde ya pudiéramos estar adelantando 15 minutitos la hora de dormir y levantarse en los niños para que así nos vayamos acostumbrando a la nueva rutina. Ya quizás por hoy día partir, esta semana que también sea una semana de adaptación. Y dentro de esto, sobre todo para los niños más pequeños, es importante incluir claves ambientales que les permitan predecir que pronto es la hora para dormir. Por ejemplo, disminuir el uso de las pantallas progresivamente, escuchar canciones para dormir, apagar las luces a luces mucho más tenues. Y esto va a ser principalmente entre esta semana y la próxima, ya que nuestro cerebro se demora de alguna u otra forma 2 semanas para poder integrar una nueva rutina. Claro, para llegar a tener una rutina como internalizada se requiere un periodo de tiempo, periodo que se supone no tuvieron los niños para empezar a dormirse más tarde. Sin embargo, cuando uno cambia una estructura rígida, que es, por ejemplo, ir a clases, tener que levantarse temprano por una que es un poquito más tranquila, uno se acostumbra más rápido, ¿no? ¿O eso no es así? Claro, generalmente nuestro cerebro es un cerebro plástico, sobre todo en la etapa adolescente y en la niñez. Entonces, nuestro proceso de adaptación tiende a demorar de alguna u otra forma menos en el caso de los niños y adolescentes por esta plasticidad cerebral, Mm. ¿cierto? Pero sí es importante, sobre todo los más pequeños, quienes es un pensamiento mucho más concreto, Mm. estas claves ambientales o esta estructura que le va a entregar a ese cerebro esa señal de ya hay un cambio y de alguna otra forma que el proceso sea mucho más rápido de adaptación. Oye, mañana probablemente escucharemos en gran parte de las casas algunas peleas en la mañana para levantar a los niños. ¿Cómo tienen los papás que abordar esto, entendiendo que tienen que volver a meterlos a esta rutina? De pronto levantarlos un poquito más temprano, levantarlos con un buen desayuno, hacerles quizás, alguno dice, nuestro querido editor dice tirarle agua en la cara, en fin, ¿no? ¿Cómo tienen que levantarlos, digamos, para que esto no sea tan chocante finalmente el volver a clase? Claro, bueno, primero el ritual del día anterior a la entrada a clase es importante. Ya. Entonces, desde hoy, para poder evitar estrés innecesario en las mañanas con los padres, es importante que, por ejemplo, dejen preparadas las mochilas, el uniforme, los zapatos, la colación, porque efectivamente los niños son muy sensibles a las emociones de los padres. Mm. Entonces, si en las mañanas hay estrés a raíz del horario de despertarse, levantarse, o por los ritmos y tiempos de los niños, claro, efectivamente el niño va a entrar a clases con mayor estrés y ansiedad. Entonces, evitar estrés en las mañanas es importante. Mientras más tareas se dejen preparadas en las noches, menos complicadas van a ser estas mañanas y de Mm. alguna otra forma esto va a prevenir un estrés que sea innecesario. Oye, Susana, estaba leyendo, preparando esta entrevista y algunos medios de comunicación titulaban cómo tener un segundo semestre como triunfador o positivo. No todos son las notas, ¿no? Y de pronto ese también es un llamado para los papás a de pronto bajar un poquito el nivel de presión que se le coloca a los niños para este segundo semestre. Quizás no le fue tan bien en el primero y no es que dependa su vida de lo que pase en los próximos meses, ¿o no? Así, eso es súper importante. Tenemos a niños que post pandemia llegaron con mayores montos de estrés, de ansiedad, y más aún tener que adaptarse nuevamente al sistema de clases presenciales, la exigencia. Entonces hay una invitación a los papás a poder prestar atención al proceso por sobre el resultado. Más allá del resultado de la nota, poder focalizarnos en los pequeños avances de nuestros hijos, en las metas que se va proponiendo, reforzar sus cualidades personales, sus otras habilidades, sus capacidades también para poder sociabilizar, porque si bien el
el colegio no es solo un espacio donde el niño aprende todo lo relacionado a lo académico, Mm. sino que también es un espacio donde también va aprendiendo habilidades sociales, ¿cierto? Habilidades de resolución de problemas. Entonces es súper importante que los padres también fomenten esos espacios, por ejemplo, generando espacios de invitaciones sociales, donde animemos a nuestros hijos a invitar a los niños a la casa para poder fortalecer esos vínculos, porque en ese momento in situ los niños van aprendiendo esas habilidades y por sobre todo no sobreexigir a nuestros hijos también con el rendimiento. Los niños de a poco van aprendiendo esas habilidades en la medida en que se va entregando un espacio de apoyo, de contención. Entonces, tenemos que por sobre todo fomentar que nuestro hijo confíe en nosotros, no desde la coerción, sino desde la confianza y sobre todo poder aprender de que detrás de cada error hay tremendos aprendizajes que podemos ir trabajando y reforzando en el tiempo. Ahí la comunicación entre los papás y los hijos es clave, ¿no? Saber cómo le fue en su primer día de vuelta a clase, saber si es que está viviendo algún proceso complejo en el colegio, con los amigos. Es súper importante estar en esa conexión. Así es, o sea, no hay nada mejor para un padre poder saber de que su hijo confía en él y que le puede entregar ese espacio de confianza. Y para eso, como padre, es importante también generar esas instancias de vinculación, de conexión, donde nosotros, por ejemplo, le podemos preguntar al regreso al colegio cómo se encuentran, cómo se sienten, cómo estuvo el día. Y en el día a día, sobre todo con los pequeñitos, tener espacio de conexión desde el juego, tener un espacio emocional en términos de también poder validar sus emociones, si están nerviosos, si están ansiosos por una prueba, poder decir, te entiendo, sé que difícil, Mm. al mismo tiempo que necesitas, cómo te puedo ayudar. Y ahí los espacios de conversaciones familiares son importantes, lo podemos generar en los momentos de comida o en las noches antes de dormir, con tal de poder descongestionarnos emocionalmente y poder dormirnos tranquilos. Ahí es importante buscar esas instancias durante el día. Susana, quiero volver un poquito al cambio de switch antes de entrar a lo que cambian los papás, pero en el cambio de switch del niño, el papá tampoco tiene que buscar presionarlo a que se duerma muy temprano, si estuvo 2 semanas durmiéndose tarde, en fin. ¿Cuánto tiempo tiene que demorar, al menos desde la teoría, un niño en volver a la rutina de dormirse temprano, de no ver tele hasta tarde, no ocupar pantallas, el celular, en fin? Claro, nuestro cerebro se demora de 2 a 3 semanas para poder, en el fondo, adaptarnos a nuevos cambios, ¿cierto? Cuando son cambios de rutinas específicamente. Entonces, claro, tenemos que esperar más o menos 2 semanas para poder ver cómo se va dando este proceso, pero por sobre todo, claro, ahí nosotros vamos a tener que ir adelantando progresivamente los horarios de dormir y de acostarse de alguna otra forma y levantarse. Y por eso es que les recomendábamos quizás 15 minutos por día, ya Mm. que efectivamente con las vacaciones los horarios probablemente se extendieron de dormir y lo mismo de despertarse. Entonces, quizás un día a la vez podemos ir adelantando, perdón, 15 minutos el horario de dormir y eso hasta finalmente llegar al horario deseado. Y para eso también les comentaba que es importante evitar también todo lo que estimula nuestro cerebro, como por ejemplo el uso de pantalla, el uso de las tecnologías, porque eso efectivamente, si por sobre todo lo utilizamos en las noches, va a ser mucho más difícil el dormir de nuestro hijo. Entonces ¿Cuán- ahí uno sugiere que a las 7, a las 8 de Ya. la tarde ya nuestros hijos puedan estar sin pantalla. Eso te quería consultar. Bueno, ahí el llamado a los papás entonces a no ponerle tanta presión a los niños en estos primeros días, entendiendo que vienen con un ritmo distinto. Pero hay un switch que cambia también en los papás, que, bueno, usualmente tuvieron que seguir trabajando, la vida continuó, pero tenían la responsabilidad de también tener a sus hijos de vacaciones. Ahora cuando los hijos vuelven a clase, se baja un poquito esa presión. Yo no soy papá, pero tengo un hermano chico, entonces lo vi con mi mamá particularmente. ¿Qué cambia en los papás? ¿Se sienten un poquito más relajados, como que pueden soltar un poquito la responsabilidad de que ellos estén en la casa y se van al colegio ahora? ¿Cómo es ese cambio también en los papás? Claro, no cabe duda que nosotros como adultos la estructura también nos entrega una sensación de seguridad y de control. Entonces, por eso, claro, las vacaciones probablemente a muchos papás les genera un poco de ansiedad por esto de planificar las vacaciones de los hijos, las actividades que hacer en las mañanas, Mm. mientras además uno como adulto tiene que estar trabajando, ¿cierto? Entonces, claro, los padres efectivamente, ya pensando cuando se empieza a generar esta estructura y esta rutina, también uno como adulto empieza a disminuir la ansiedad. Pero por eso es importante como padres internalizar
normalizar de que, claro, los ritmos de los niños son distintos a los ritmos de los adultos. Entonces, por es lo mismo, como tuvieron un cambio significativo a raíz de las vacaciones y nosotros probablemente como adultos seguimos con nuestra rutina, claro, probablemente va a demorar y por eso que es importante instalarnos metas pequeñas, pero logrables, obviamente, en el corto plazo, como esto que les decía de ir adelantando progresivamente el horario para dormir, ir reduciendo progresivamente el uso de las pantallas, es que además en vacaciones se extendió, ¿ya? Y ir instalando, obviamente, estas reglas familiares de manera progresiva y a la medida en que lo vamos cumpliendo, lo vamos reforzando aún más. Susana, mañana probablemente vaya a haber harto taco en la mañana y ahí el llamado a los papás de repente es a entender que se puede perder 5 minutos y ya, estar un poquito más relajado, porque tú bien lo decías, cuando el papá va estresado en la mañana, cuando se levanta o la mamá enojada con el niño que no se está levantando, que no está haciendo las cosas rápido, ese estrés se le impregna al niño para todo el día, ¿no? Sí, efectivamente los niños son muy sensibles a las emociones de los adultos, entonces sí, efectivamente uno como adulto en la mañana está estresado, está agobiado, está ansioso, claro, vamos a tener un hijo estresado o tenso o nervioso en el momento de entrar al colegio Mm. y obviamente queremos evitar eso para una rutina que es importante como la vuelta a clase. Entonces, por lo mismo también esto como de poder adelantar los horarios tanto de los niños como padres, quizás también organizarnos con los horarios, adelantarnos quizás en la hora de mañana, por ejemplo, para poder hacer todo el proceso con la finalidad de ahí ir viendo los horarios para poder llegar de una manera oportuna al colegio. Ya pues, Susana Saravia, psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por estos consejos, sobre todo para esos papás que deberían a esta hora estar preparando la mochila para tener un domingo tranquilo y ya mañana partir el segundo semestre con todo el ánimo del mundo. Susana, que estés muy bien, cuídate. Igualmente, muchas gracias.